¿Cuál es tu percepción de Jesús? Nuestra percepción de Jesús trae consecuencias importantes. Algunos son indiferentes en cuanto a Él. Otros lo rechazan de frente. Otros forman su propia versión de quién Él es, mientras algunos lo reciben tal y cual como realmente es y lo adoran. Sea lo que sea nuestra respuesta, hay consecuencias, porque nuestra percepción de Cristo afecta mucho nuestro destino eterno. Si no lo conocemos tal y cual como verdaderamente Él es, no lo podemos honrar como Él merece. Y si no lo honramos como Él merece, no nos vamos a salvar. Así de simple es el asunto. Entonces, conocerlo tal y cual como Jesús realmente es muy importante para nuestro destino final. Un texto que demuestra este punto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 5, del 19 a 29, donde Jesús da una defensa contra un grupo de judíos que lo rechazaban por completo. O sea, vamos a ver cómo Cristo responde frente a un grupo de personas que querían matar a Jesús. Este texto se encuentra en medio de una serie de conflictos entre Jesús y los líderes de los judíos, entre los capítulos 5 y 7 del Evangelio de Juan. En el contexto inmediato, en Juan 5, del 1 al 18, vemos a Jesús sanando a un hombre que sufría profundamente por 38 años. No obstante, esa obra de compasión causa una controversia muy fuerte, justamente porque fue el día de reposo cuando Jesús lo sanó. Y esto molestó a los judíos al punto que buscaban matar a Jesús. Pero las cosas se ponían aún más picantes porque Jesús respondió a su molestia justificando su milagro con estas palabras: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es tal como Dios sigue obrando en el mundo, aún en el día de reposo, así también lo hago yo. O sea, Jesús está alegando tener la misma autoridad que Dios tiene, una autoridad por encima de la ley de Dios. Obviamente esto no les cae bien a los judíos porque ellos ven que Jesús no solamente está afirmando tener autoridad sobre la ley de Moisés, sino mucho más. Estaba afirmando que Dios era su Padre, por ende, haciéndose igual a Dios. Este era el colmo de la blasfemia para ellos. ¿Alegar ser igual a Dios? Por lo tanto, los judíos lo perseguían, deseando hasta matarlo. Entonces es muy claro, ¿no es cierto?, que hay un ambiente muy cargado de tensión y persecución. Por ende, en nuestro texto de Juan 5, 19 a 29, Jesús responde con una defensa de su autoridad ante los judíos. Y él dice esto: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis
de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En el verso 19 el texto empieza: respondió entonces Jesús, que demuestra que todo lo que Jesús dice en este texto de 5:19 a 29 es una defensa frente a las quejas y las críticas de los judíos. Jesús está aclarando abiertamente exactamente quién Él es y cuál es la autoridad que Él tiene. Hay 3 afirmaciones principales que Jesús hace como parte de su defensa. Y cada afirmación empieza con la frase: de cierto os digo. Una frase que aparece 25 veces en este libro. Y es un dicho que Jesús utiliza para enfatizar la veracidad y seriedad de lo que Él va a decir. Ahora, ¿cuáles son las 3 afirmaciones que Jesús usa para defender su autoridad? La primera afirmación es esta. Jesús dice: yo nunca trabajo independientemente. Más bien, todo lo que yo hago está en armonía con lo que mi Padre hace. Los judíos querían matar a Jesús porque para ellos Él era un transgresor, una persona que no respetaba la ley judía. Es más, para ellos Él era un blasfemo, una persona que insultaba a Dios y llegó al punto de alegar ser igual a Dios. Todo lo que un buen judío debería ser, Jesús no era para ellos. Todo lo que un buen judío debería hacer, para ellos Jesús fallaba. El ministerio de Jesús representaba para los judíos todo el opuesto de lo que el Padre representaba. Para ellos, Jesús no era el Cristo, sino el anticristo. No era una persona que Dios aceptaba, sino alguien que Dios rechazaba tajantemente. Por eso querían matarlo, porque Él era enemigo número 1 de las tradiciones y verdades judías. Jesús era para ellos alguien obrando por su cuenta, totalmente aislado de la voluntad de Dios y, peor de todo, pretendía hacerse igual a Dios. Pero Jesús responde defendiendo su ministerio. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y Jesús repite esta afirmación en 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Su punto es bastante claro. Jesús nunca hacía nada en contra de la voluntad de Dios. Todo lo que Jesús hacía, inclusive sanar en el día de reposo, Él hacía en armonía con el Padre. De hecho, Jesús dice que Él no tenía la capacidad de trabajar solito, de hacer algo de una forma independiente de su Padre. Nada de lo que Jesús hacía, ninguna de sus obras, ninguna de sus enseñanzas, nada de lo que Jesús hacía, Él hacía de una manera autónoma. Él solo hacía lo que Él veía hacer el Padre. O sea, Jesús y el Padre eran tan unidos que el trabajo del Padre se reflejaba perfectamente en el trabajo del Hijo. Y la autoridad del Padre era la misma autoridad con la cual Jesús oraba. Aún sanar en el día de reposo, lejos de ser un acto de rebelión, era un reflejo del obrar del Padre. Jesús nunca era capaz de hacer algo que era aislado, separado de su Padre. Pero ¿por qué era imposible que el Hijo actuara de una manera independiente del Padre? Bueno, Jesús contesta con 4 por qué. 4 razones por qué Él siempre actuaba conforme a lo que el Padre hacía. Primer por qué. En la última parte del verso 19. Porque todo lo que Cristo hacía era igual a lo que el Padre hacía. Jesús dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, no hay nada que el Padre puede hacer que el Hijo no puede hacer. Y el Hijo no hace nada que el Padre no hace. Hay un complemento perfecto entre los dos. El Padre se refleja perfectamente en el Hijo.
El segundo por qué, en el verso 20. Jesús dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Si Jesús solamente hace lo que ha visto el Padre hacer, entonces cuanto más ve las cosas, las obras del Padre, más cosas Él hará. Por ende dice el verso 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Hay una relación íntima, un amor profundo entre el Padre y el Hijo, un amor muy especial. Y ese amor le motiva al Padre a mostrar a Jesús todo lo que Él hace. No ha escondido nada. Es más, el Padre va a mostrar a Jesús aún más obras en el futuro. Obras increíbles que Jesús dice que va a dejar a los judíos atónitos. Y esa revelación de sus obras al Hijo permite que Cristo haga todo lo que el Padre hacía. Entonces, lejos de ser alguien que Dios odia, como pensaban los judíos, Cristo es sumamente amado por el Padre. Número 3, el tercer por qué. Verso 21. Porque tal como el Padre resucita a los muertos, así también hace el Hijo. Ese tercer motivo es impresionante. Jesús explica, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesús no solamente puede sanar, sino puede resucitar. Él puede hacer exactamente lo que el Padre hace, levantar a los muertos y darles una nueva vida. ¡Qué alegación tan increíble! Todos sabían que solo Dios tenía las llaves de la vida y la muerte. No obstante, aquí está Jesús alegando tener el mismo poder de Dios para resucitar a los muertos. Los judíos eran totalmente ofendidos porque Jesús llamaba a Dios su Padre. Pero cuánto más ahora que Él dice que podía hacer lo que solo Dios puede hacer, levantar a los muertos. Y el cuarto por qué, el verso 22, Jesús dice, es porque el Padre delegó todo juicio al Hijo. El cuarto motivo dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Aquí hay una ironía bastante interesante. Aquí están los judíos juzgando a Jesús por una sanación que Él hizo, deseando matarlo porque creen que Él merece morir por su blasfemia. O sea, ellos están juzgándolo, quieren juzgarlo hasta el último. Pero Jesús les revela que no es el Padre que va a juzgar a Jesús, sino es el mismo Jesús que es el juez de todos y que va a juzgar hasta los mismos judíos que lo querían matar. Todo el juicio ha sido delegado a Jesús. Bueno, Jesús concluye esta primera línea de defensa con su propósito, o el propósito, mejor dicho. ¿Cuál es el propósito por el cual el Padre ha delegado toda esta autoridad al Hijo? El verso 23 declara, para que todos honren al Hijo como honren al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El motivo del Padre en dar al Hijo su misma autoridad era para que el Hijo reciba el mismo honor que el Padre recibe. Que todos, hasta esos judíos que querían matar a Jesús, que todos adoran a Jesús como se adora a Dios Padre. Jesús es digno. Jesús merece la misma adoración que el Padre. Es más, cualquier persona que no honra al Hijo no puede honrar al Padre. O sea, es imposible honrar al Padre a menos que honremos al Hijo. La adoración de Dios solo puede revelarse de una sola forma, a través de Cristo Jesús. No hay otra forma aceptable. Todas las religiones que dicen que adoran a Dios, cuán sinceras que sean, pero que no reconocen a Jesús, que no adoran a Jesús con el mismo honor que al Padre, son falsas y en verdad no están adorando al Dios verdadero. Entonces, esos judíos que querían matar a Jesús en el nombre del Padre, realmente no honraban al Padre, no conocían al Padre, porque no querían honrar a su Hijo.
Bueno, esta es la primera defensa de Jesús. La razón por que Él hacía lo que hacía es porque está haciendo exactamente lo que veía al Padre hacer. Jesús nunca actúa de una manera independiente, más bien Él siempre hace lo que el Padre hace. Hay una unidad profunda entre Padre e Hijo, y la autoridad del Padre se refleja en las obras del Hijo, aun cuando Él sana el día de reposo. Y la adoración que merece el Padre, merece también el Hijo. La segunda afirmación de Jesús de defensa frente a los judíos es esto. Jesús dice, yo tengo autoridad sobre los que viven para darles vida eterna. El verso 24. Bueno, si la primera afirmación era increíble, esta segunda es mucho más. Dice verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es la palabra de Jesús que salva. Si una persona oye, es decir, acepta, obedece mi palabra, dice Jesús. Y si esa persona pone su fe en mi Padre, el mismo que me envió a predicar esa palabra, entonces esa persona que cree ya tiene ahora, en el presente, vida eterna. La salvación viene a través de una aceptación de la palabra de Cristo Jesús. Pero además, esa persona que cree la palabra de Jesús no será juzgada, no será condenada, más bien ya ha pasado de muerte a vida. Todos aquellos que verdaderamente acepten el Evangelio, que pongan su fe en el Padre de Jesús, han pasado por esa fe a la esfera de vida y nunca, jamás experimentarán condenación. Han recibido el regalo de vida eterna y esa vida les pertenece a ellos ahora, aún antes de la consumación de la historia. ¿No te das cuenta, hermano, que por fe en Dios tú has cruzado la gran brecha que existe entre vida y muerte? Eres muerto antes, pero ahora en Cristo vives. La vida eterna ha empezado en el presente y es tu herencia por fe en Él. Todo esto se centra en Jesús, el mismo que los judíos querían matar por blasfemo, por transgresor, por mentiroso. Pero es ese Jesús que controla la vida eterna, que te ofrece a ti ahorita un traslado de muerte a vida si aceptas su palabra y si pones tu fe en su Padre. Todo depende de ese Jesús. Ese Jesús que siempre hace lo que su Padre hace. Él es el dador de vida eterna. Y la tercera afirmación de Jesús en su defensa frente a los judíos es esto. Yo tengo autoridad sobre los muertos. No solamente los vivos, como el número 2, sino también sobre los muertos, para darles vida o para juzgarlos. Los versos 25 a 29. Jesús responde, de cierto os digo, viene la hora y ahora es. O sea, la hora que viene en el futuro ya llegó, dice. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Jesús está diciendo que el futuro ha invadido el presente en Él. Porque la hora que viene ya está aquí. No en su plenitud, por supuesto, sino en Jesús. Los muertos ya pueden escuchar la voz de Cristo y en Él pueden encontrar vida. Es decir, los que están muertos espiritualmente pueden escuchar su voz. Su voz corre por todo el mundo en el Evangelio y da vida a los que la obedecen. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús tiene la capacidad de dar vida a los muertos? En los versos 26 y 27, Jesús explica. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Tal como el Padre tiene inherente en su ser, tal como el Padre es la fuente de vida, así es Jesús su Hijo. Jesús tiene la misma esencia, Jesús tiene la misma autoridad, Jesús tiene el mismo privilegio y la misma capacidad. Es un dador de vida.
Pero también el Padre ha delegado al Hijo autoridad para juzgar. Por lo tanto, Jesús puede dar vida a los muertos. Tú puedes imaginar cómo los judíos respondieron frente a esas afirmaciones. Ese hombre es loco, es un blasfemo, creyendo que es su palabra que determina el destino final de una persona. Entonces Jesús tiene una respuesta más en los versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto. Bueno, obviamente los judíos estaban maravillándose. Y Jesús dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús habla del futuro, la resurrección final, cuando todos los muertos resucitarán o para vida eterna o para condenación eterna. Y es el mismo Jesús que será el juez en ese momento. Es Él que va a juzgar las obras de cada uno. Ahora, no está diciendo que son las obras que nos salven, sino que son las obras que demuestran si tuviéramos o no una fe genuina en Jesús. O sea, es nuestra respuesta a su palabra que determina nuestro destino, porque una respuesta de fe resulta en una vida de buenas obras, y una respuesta de desobediencia resulta en una vida sin las obras que vienen de una fe real en Jesús. Y es Jesús el que otorga vida eterna a todos los que reciben su evangelio y que juzga a todos los que rechazan a su palabra. Él es el eje de la vida y de la condenación. Él es el factor determinante para el destino de todos. Jesús es el Salvador y el juez. Los judíos perseguían a Jesús, lo rechazaban totalmente, lo querían matar. No obstante, fue ese mismo Jesús que era la clave para la vida eterna. Aun cuando sus obras nos parecen a nosotros extraños, debemos entender que Jesús siempre obra conforme a las obras de su Padre. Él nunca obra de una manera independiente. Él solo hace lo que el Padre hace. Y es Él que es el eje para la eternidad. Es a través de fe en su palabra que una persona escapa a la condenación eterna y recibe una nueva vida, la vida eterna. Él es el Salvador, Él es el juez, Él es Dios. ¿Cuál es tu percepción de Él? Eso es el asunto principal en toda la vida. Si tú lo rechazas como los judíos, la consecuencia será horrible. Oh, tú puedes seguirlo. Puedes aceptar su palabra y gozar de la consecuencia increíble, vida eterna. Jesús te invita hoy día a recibir por fe su palabra y recibir de las manos del mismo Jesús la vida eterna. Y Él dice, has pasado, si aceptas, de muerte a vida, y que nunca jamás entrarás en condenación. ¿Cuál es tu percepción de Jesús?